El siguiente o la siguiente trama que analizaremos, ¿sí? Antes de analizarla, voy a empezar esta parte. Bienvenidos chicos a una nueva clase de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta clase vamos a aprender qué significa trama. Vamos a definirla y vamos a reconocer sus principales tipos. Hablaremos de la definición y la estructura de las tramas narrativa, argumentativa, conversacional, descriptiva y expositiva. Pasemos a desarrollar la clase. En primer lugar, como siempre hacemos, definamos. Cuando decimos trama, ¿a qué nos referimos? Definimos trama como la forma de organizar un texto de acuerdo a determinados criterios. ¿Cuáles son estos criterios? Repito la definición. Manera de organizar un texto atendiendo a la intención del emisor. El emisor es la persona que realiza el acto de comunicar, quien construye el discurso, quien codifica el mensaje. Ahora, este emisor puede tener distintas intenciones. Puede querer informar, puede querer comunicar su subjetividad, puede querer persuadirte, moverte a la realización de una acción, etc. Atendiendo a la intención del emisor, podemos clasificar distintos tipos de trama. El siguiente elemento es el número de participantes, ya que de acuerdo a cómo se organiza el intercambio lingüístico, podemos tener una trama dialogada, podemos tener un debate, podemos tener una entrevista de la que participan varios sujetos, o podemos tener, por ejemplo, un artículo científico donde el emisor se dirige a un auditorio específico. Entonces, de acuerdo a la cantidad de participantes y a la intención del emisor, podemos definir de qué tipo de trama estamos hablando. El tercer elemento de acuerdo al cual podemos clasificar la trama es la preponderancia de una categoría gramatical u otra. Estamos hablando, abundan los adjetivos, abundan los verbos, abundan los sustantivos. Dependiendo de cuál de estas categorías gramaticales predomine en el texto, tendremos un tipo de trama u otra. Y finalmente, de acuerdo a los tres elementos antes mencionados, vamos a definir una trama específica y después de esa definición vamos a poder estructurar el texto de determinada manera, porque cada trama de la que vamos a hablar puede y se debe estructurar de una manera diferente, como veremos a continuación. Empecemos hablando del esquema o de los tipos de tramas que pueden existir. Tenemos en primer lugar la trama narrativa. Predominan verbos puesto que se narran acciones de personajes. Tenemos la trama argumentativa que tiene una función predominantemente apelativa, busca convencer, persuadir, disuadir, mover a la realización de algo. Tenemos la trama descriptiva que realiza la descripción, como su nombre lo indica, de personas, animales, cosas, etc. Y tenemos la trama conversacional en el que intervienen varios participantes en el proceso de comunicación. Empecemos hablando de la trama narrativa. La trama narrativa puede ser definida en función a lo que narra. ¿Qué narra? Narra acciones realizadas por ciertos personajes en un tiempo y en un espacio determinado. Narra acciones, por ende la categoría gramatical dominante es la de los verbos. Acciones realizadas por ¿quién? Personajes muy específicos. ¿Dónde? En un lugar también específico y tiempo en un tiempo también específico. Esta es la trama narrativa. Nosotros tenemos que la estructura de los textos que tienen una trama narrativa es esta. Siempre tenemos una introducción, tenemos un nudo y tenemos un desenlace. Estos elementos de la trama narrativa pueden presentarse de esta manera, linealmente, o pueden presentarse alterados. Así tendríamos estructuras quebradas, por ejemplo, o lineales, dependiendo a la organización de los elementos de la estructura del texto de trama narrativa.
Algunos ejemplos de estos textos son la novela, siempre narra, cuenta acciones de un personaje en un tiempo y lugar determinado. Tenemos los cuentos, tenemos las noticias, porque las noticias hacen lo mismo, y tenemos las crónicas. Todos estos tipos de textos utilizan una trama que podríamos denominar narrativa, puesto que concurren los requisitos presentes en la definición. El siguiente tipo de trama es la trama argumentativa. Los textos con trama argumentativa son aquellos que de una u otra manera buscan inducirte a la realización de una conducta o a la no realización de una conducta. Por ende, tratan de convencerte, persuadirte o disuadirte. Ese es el objetivo fundamental de un texto con trama argumentativa. Por ende, cumple con una función marcadamente apelativa. Fijémonos que su estructura también es tripartita, pero en este caso los textos con trama argumentativa siempre presentan una tesis. La tesis es aquello que el autor sostiene, aquello que el autor quiere demostrar, aquello de lo que el autor quiere convencerte o aquello que el autor quiere que dejes de realizar. Todo esto está contenido en la primera parte, que es la tesis. La segunda parte es el cuerpo. El cuerpo consta de la parte confirmatoria y de otra parte refutatoria. En la confirmatoria yo presento todos aquellos argumentos a favor de mi tesis y en la refutatoria yo niego o rechazo todos aquellos hechos o argumentos en contra de la tesis que yo estoy sosteniendo. Esto lo presento en el cuerpo, para finalmente terminar con una conclusión, que es la tercera parte de los textos con trama argumentativa, en la que yo sintetizo lo que presenté en el cuerpo y reivindico o ratifico la idea presentada en la tesis. ¿Cuáles son los textos que presentan trama argumentativa? Estos: editoriales de periódicos, cartas de lectores, porque los lectores cuando escriben cartas a los medios de comunicación generalmente están presentando un punto de vista sobre un tema específico, por ende argumentan, tratan de convencernos de algo. Los artículos de opinión típicos del género periodístico, donde un periodista presenta una tesis, argumenta a favor de ella y termina concluyendo su punto de vista. Los discursos políticos son un claro ejemplo de textos con trama argumentativa, puesto que los políticos siempre están tratando de convencernos de algo. Y por último, la crítica artística. Todos estos tipos de textos presentan una trama argumentativa, puesto que el objetivo fundamental de los mismos es convencerte, persuadirte o disuadirte de la realización de una conducta específica. Aquí tenemos un ejemplo de texto con trama argumentativa. Leamos el siguiente fragmento. Italia es el mejor país del mundo. Paisajes bellísimos, mujeres hermosas, una rica gastronomía y sus monumentos históricos lo convierten en el país preferido por los turistas. Y esto sin hacer mención de su literatura, arte y arquitectura. Por todo esto y más, Italia se lleva la palma. Fíjense en este ejemplo de texto con trama argumentativa, que la tesis, que es el primer elemento de la estructura de un texto argumentativo, está presente en la primera oración. Italia es el mejor país del mundo. Esta es la tesis, aquello de lo cual el autor me quiere convencer. Luego pasa a la parte argumentativa. Nos habla de sus paisajes, de sus mujeres, de su gastronomía, de su historia, nos habla de su literatura, de su arte, arquitectura. Esta es la segunda parte del texto que dijimos que se denominaba cuerpo, donde se presentan los argumentos a favor de la tesis, para finalmente concluir, y aquí tenemos la síntesis, que es la siguiente parte. Por todo esto y más, Italia se lleva la palma. Fíjense entonces que el autor está tratando de convencernos de su punto de vista, que Italia es el mejor país del mundo, presenta argumentos a favor de su tesis y finalmente concluye ratificando aquella idea presente originalmente en la tesis.
Analicemos ahora el siguiente tipo de trama, que es la trama conversacional. Como su nombre lo indica, los textos con trama conversacional, en los textos con trama conversacional, interactúan de forma dialogada, esta es la palabra clave, de forma dialogada, los participantes de un intercambio lingüístico. Es decir, cuando existe trama conversacional, siempre hay dos o más participantes presentes que intercambian ideas, emociones, pensamientos, puntos de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Su estructura es dialógica, por lo que acabo de decir, puesto que se basa en el diálogo, en la conversación, de ahí su nombre de trama conversacional, ¿sí? Y aquí algunos ejemplos de textos con trama conversacional. Como no podría ser de otra manera, todos aquellos textos que pertenecen al género dramático, por ejemplo, las tragedias y las comedias. Otro texto con trama conversacional muy difundido y conocido es el de las entrevistas. Un entrevistador hace preguntas al entrevistado que contesta, etc. Y los debates de cualquier tipo, puede ser un debate académico, un debate político, etc. Existen dos sujetos que interactúan dialógicamente presentando sus puntos de vista. Esto es un texto de trama conversacional. Fijémonos en el ejemplo. Tenemos el siguiente intercambio lingüístico. Tenemos por un lado Martín que dice de quién es este libro, Inés le contesta, no lo sé, supongo que de tu hermano. Vuelve a contestarle él, no lo creo, estoy seguro de no haberlo visto antes. ¿Está seguro?, repone ella. En realidad casi seguro, tal vez se lo compró hace poco. Concluye Inés diciendo, es lo más probable. Fíjense que tenemos los requisitos, tenemos dos participantes, en este caso Martín e Inés, que por medio de una trama conversacional van exponiendo sus puntos de vista o compartiendo opiniones sobre un tema específico, fácilmente reconocibles por el número de participantes del discurso. Ahora tenemos la trama descriptiva. Los textos con trama descriptiva básicamente lo que hacen es caracterizar a una persona, a un animal o a una cosa. Básicamente, presentando sus características fundamentales. Por eso decimos o lo definimos que es el texto en el que predomina la caracterización de personas, animales, objetos, mediante una selección de sus rasgos distintivos. La estructura es la siguiente, tenemos siempre una introducción, un desarrollo, una conclusión. Algunos ejemplos de textos con trama descriptiva son las prosopografías, las etopeyas y los retratos. Estos tipos de textos descriptivos describen el carácter, la forma de ser, la personalidad de una persona o describen cómo una persona es físicamente hablando, y el retrato es la combinación de la prosopografía y la etopeya. Fijémonos en el ejemplo y cómo podemos reconocer fácilmente este tipo de textos. En el siguiente extracto del cuento El gato negro de Edgar Allan Poe tenemos, este último era un animal de notable tamaño, describiendo al gato. Un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Fíjense cómo predomina el elemento descriptivo, habla del tamaño, de su belleza, del color del animal al que se refiere, ¿sí? Y de una cualidad que en este caso es la sagacidad. Obviamente el autor o el emisor de este texto con trama descriptiva está describiendo las características fundamentales o resaltando los rasgos distintivos del objeto que está describiendo, en este caso, un animal. Por lo tanto, no hay dificultad en reconocer textos con trama descriptiva. Por último, tenemos los textos con trama expositiva. Los textos con trama expositiva son aquellos que tratan de explicar un tema específico. Un artículo científico, por ejemplo, podría comportarse como un texto expositivo. Los manuales podrían comportarse como textos expositivos. ¿Por qué? Porque lo que hacen fundamentalmente es tratar de explicarnos con la mayor objetividad posible acerca de un
tema también específico. Y este rasgo de la objetividad es una diferencia fundamental con los textos argumentativos, que en muchas ocasiones tienen el rasgo de subjetividad. Definamos entonces los textos con trama expositiva como aquellos que presentan de manera objetiva un tema a fin de explicarlo. La estructura de este tipo de textos es la presentación, el desarrollo y conclusión. Ya habrán advertido que salvo la conversacional, el resto de las tramas tienen una estructura tripartita. Tenemos otra vez presentación, desarrollo y conclusión. Y aquí algunos ejemplos de textos con trama expositiva. Los textos científicos, los prospectos médicos, los libros de texto, física, biología, economía o los manuales. Todos estos tratan de presentar sus respectivos temas de la manera más objetiva posible con el fin fundamental de explicarlos. Veamos un ejemplo. Leemos que, en su sentido más estricto, dice esta definición, la gramática estudia la estructura de las palabras, las formas en que éstas se enlazan y los significados a los que dichas combinaciones dan lugar. Fíjense que en el presente extracto, el autor-autores tratan de explicarnos con la mayor objetividad posible lo que la gramática es, desde un punto de vista objetivo. De ahí su calidad de trama expositiva. Dos elementos tienen que concurrir en un texto para que pueda considerarse expositivo: la objetividad y la intención de explicar de manera objetiva su objeto de estudio. Este extracto fragmento fue extraído de la Nueva Gramática de la Lengua Española, que de hecho era un manual. Con esto terminamos nuestra explicación de la clase de hoy y esperamos que hayan comprendido todo lo que fuimos desarrollando. Dicho lo anterior, y si nos comprendimos, ustedes deberían de ser capaces de definir lo que es una trama de acuerdo a aquellos criterios que presentamos al principio, clasificar los distintos tipos de trama existentes, dividirlos en trama narrativa, reconocer su estructura, poder definirlo, trama argumentativa, de vuelta a reconocer la estructura de los textos con trama argumentativa, conversacional, descriptiva, expositiva. Describir la estructura de cada uno de estos textos, como también deberían de ser capaces de citar ejemplos que reúnen las condiciones para ser clasificados dentro de cada uno de estos tipos. Damos por concluido nuestro video. Si tienen algún tipo de pregunta, no duden en escribirnos y nos vemos en la clase siguiente.